No recuerdo un momento exacto en el que la conocí. No hay un día marcado en mi memoria, ni una fecha que pueda señalar. Solo sé que cuando apareció, sentí algo extraño, como si no hubiera llegado, sino regresado. Yo era un niño común, jugaba en la calle, me ensuciaba las rodillas, tenía miedo a la oscuridad como todos. Pero había una sensación que me acompañaba desde antes, una especie de espera. No sabía qué esperaba, solo que algo me faltaba. Como cuando sabes que olvidaste algo importante, pero no recuerdas qué. Ella apareció una tarde cualquiera. Estaba sentada en la banqueta, mirando al cielo, como si no le interesara el ruido alrededor. No lloraba, no jugaba, no hablaba con nadie, solo miraba arriba. Cuando pasé frente a ella, giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. No sonrió, no dijo su nombre, solo dijo: «Tardaste». Eso fue lo primero que me dijo en toda mi vida. No entendía a qué se refería, pero tampoco pregunté. Los niños no siempre cuestionan lo que sienten, correcto. Me senté a su lado como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Hablamos de cosas simples, la escuela, los juegos, el calor. Pero había algo raro. No se sentía como hablar con alguien nuevo. Era como retomar una conversación interrumpida. Desde ese día, empecé a notar que pensaba en ella incluso cuando no estaba. No de forma romántica, yo ni siquiera entendía eso, sino como una presencia constante. Si veía el cielo, pensaba en ella. Si escuchaba el viento, pensaba en ella. Si me sentía triste, pensaba que, de algún modo, ella lo sabría. A veces tenía la sensación absurda de que me observaba desde muy lejos. Mis padres decían que era imaginación, que los niños inventan amigos, pero ella no era inventada. Tenía peso, sombra, voz. Dejaba huellas en el polvo cuando caminaba. Sin embargo, nadie parecía prestarle demasiada atención. Eso también me pareció raro. Una vez le pregunté de dónde venía. Se quedó en silencio varios segundos, como buscando una palabra que no existía. «De más arriba de lo que crees», respondió al final. Esa noche soñé con estrellas, no como puntos brillantes, sino como lugares, como si cada una fuera un sitio real al que se podía ir. Al despertar, supe algo con una certeza que no venía de la lógica. Antes de saber qué era el amor, antes de entender el miedo, antes incluso de saber quién era yo, ya la estaba esperando. Con el paso de los días empecé a notar que ella no miraba el mundo como los demás niños. Mientras nosotros corríamos, gritábamos o peleábamos por cualquier cosa, ella se quedaba quieta, observando. No con curiosidad, sino con atención, como si estuviera revisando algo que ya conocía. Le gustaba acostarse sobre el pasto y mirar el cielo durante largos ratos. Yo me acostaba a su lado. A veces hablábamos, a veces no. El silencio con ella no me incomodaba. Se sentía necesario. «¿Qué ves?», le pregunté una vez. «Cosas que todavía no pasan», respondió sin mirarme. Pensé que bromeaba, pero su tono era serio, no misterioso, natural.
Empezó a señalar estrellas y a decirme cosas que, en ese momento, no entendía. Que algunas no eran estrellas, que otras ya no existían aunque su luz siguiera llegando. Me parecía extraño que una niña hablara así, pero lo decía con tanta seguridad que no me atrevía a dudar. ¿Quién te enseñó eso?, le pregunté. Nadie, dijo. Solo lo recuerdo. Había algo más. Ella siempre sabía cuándo iba a llover. Sabía cuándo alguien se iba a mudar del barrio antes de que se lo dijeran. Sabía cuándo yo estaba triste, incluso si no la había visto en todo el día. Simplemente aparecía y se sentaba a mi lado. Una tarde me dijo algo que todavía me incomoda recordar. No deberías apegarte tanto a mí. ¿Por qué?, pregunté. Me miró con una tristeza que no correspondía a su edad. Porque tú sí te quedas. No entendí, pero sentí miedo. Un miedo suave, como una advertencia. Nunca hablaba de su familia. Nunca vi a sus padres. Cuando le preguntaba dónde vivía, señalaba una calle cercana, pero jamás me invitó a entrar. Decía que no podía, que aún no. A veces, cuando la miraba fijamente, me daba la impresión de que su rostro cambiaba por un segundo. Nada exagerado, solo una sensación, como cuando miras un reflejo en el agua y algo no cuadra. Una tarde llevé una cámara desechable. Quise tomarle una foto. Justo cuando presioné el botón, la cámara hizo un sonido raro y se apagó. Pensé que se había descompuesto. Ella me pidió que no lo intentara de nuevo. No me gusta quedarme atrapada, dijo. Esa noche volví a soñar con el cielo, pero esta vez no estaba solo. Ella estaba conmigo, señalando algo que se movía lentamente entre las estrellas, como si nos estuviera buscando. Al despertar, tuve una sensación clara, difícil de explicar. Ella no miraba el cielo por gusto, lo miraba porque pertenecía a él. Con el tiempo empecé a notar que lo que decía no era solo raro, era imposible. No en el sentido fantástico, sino en ese que te deja incómodo, como si algo estuviera fuera de lugar y nadie más quisiera verlo. Una tarde estábamos sentados en la banqueta cuando pasó una ambulancia. El sonido me asustó. Ella ni siquiera se movió. No va a llegar a tiempo, dijo. Minutos después supimos que el hombre al que llevaban había muerto antes de llegar al hospital. No fue la primera vez que acertó algo así. Siempre hablaba en voz baja, como si no quisiera que el mundo la escuchara. Sabía cosas sobre mí que yo nunca le conté. Sabía que le tenía miedo a quedarme solo en la casa. Sabía que mi papá se iría durante meses por trabajo antes de que él lo mencionara. Sabía cosas que yo apenas empezaba a sentir, pero no sabía nombrar. Una vez, jugando, le pregunté qué quería hacer de grande. Se quedó pensando, genuinamente confundida. No crezco como tú, respondió. ¿Entonces qué eres?, pregunté riendo. No se rió conmigo. Estoy de paso. Ese día me habló de la muerte como si fuera una mudanza. Dijo que nadie desaparece, que solo cambia de lugar. Dijo que el cuerpo es una especie de abrigo que no dura mucho.
Yo no entendí todo, pero sentí un nudo en el estómago. ¿Y tú a dónde te mudarías?, pregunté. A casa, respondió. Me di cuenta de que nunca hablaba de su casa en la tierra. Otra tarde me pidió que mirara fijamente una piedra. Me dijo que no parpadeara. Lo hice durante varios segundos hasta que sentí mareo. Entonces, pasó algo extraño. La piedra pareció vibrar, como si no fuera sólida del todo. Me asusté y cerré los ojos. No todavía, dijo ella. Te falta tiempo. Empecé a tener pesadillas. No eran monstruos ni sombras. Eran lugares enormes, silenciosos, con cielos de colores que no existen aquí. Al despertar, sentía nostalgia, no miedo. Cuando se lo conté, ella me escuchó con atención. Te están llamando, dijo. ¿Quién es? Dudó. Por primera vez parecía no saber qué decir. Los que se acuerdan de ti. Empecé a notar que los adultos evitaban hablar de ella, no porque les cayera mal, sino como si simplemente no fuera importante. A veces la veían y no la saludaban. A veces parecía invisible. Una noche le pregunté si era real. Ella me miró fijo. Más de lo que crees, dijo. Pero no por mucho tiempo. Esa frase se me quedó clavada, porque los niños no deberían saber hablar así. Y aún así, ella lo hacía. La primera vez que vi su casa fue porque la seguí. No me lo pidió. De hecho, siempre evitaba que la acompañara. Pero ese día caminó sin mirar atrás, como si supiera que yo iba a hacerlo de todos modos. La casa estaba al final de una calle que casi nadie usaba. No era vieja ni nueva, solo rara. Pinturas sin grietas, ventanas limpias, ninguna planta alrededor. Parecía más un escenario que un lugar donde viviera alguien. No deberías estar aquí, me dijo cuando me vio. Solo quiero ver tu casa. Se quedó en silencio evaluándome. Luego asintió. Pero no pases de la reja. La reja no estaba cerrada. Aún así, sentí que cruzarla sería un error. Me quedé afuera. Desde ahí noté lo primero extraño. No se escuchaba nada. Ni autos, ni pájaros, ni viento. El barrio seguía existiendo detrás de mí, pero frente a esa casa, el sonido se apagaba. ¿Quién vive contigo?, pregunté. Nadie que puedas ver, respondió. Quise reír, pero no pude. Miré mi reloj. Los segundos avanzaban, pero se sentían lentos, pesados. Me dio la impresión de que llevaba ahí mucho más tiempo del que marcaba la hora. Sentí mareo. Aquí el tiempo no funciona igual, dijo, como si leyera mi mente. Por eso no me quedo mucho. Le pregunté por sus padres. No respondió. Solo miró la casa, como si no le gustara verla demasiado. ¿Puedo entrar?, insistí. No, dijo rápido. Si entras, tal vez no salgas como eres. Esa frase me heló. No porque sonara amenazante,
sino porque parecía una advertencia honesta. Me acerqué a una de las ventanas. El vidrio reflejaba el cielo, pero no mi cara. Me moví de lado. Seguía sin verme, solo el cielo. ¿Por qué no me reflejo?, pregunté, con la voz temblando. Ella me tomó del brazo. Porque este lugar no está hecho para ti. Sentí su mano más fría de lo normal. De repente, el sonido volvió de golpe. Un auto pasó. Un perro ladró. Mi mareo desapareció. La casa parecía normal. Demasiado normal. Vámonos, dijo. No me gusta quedarme aquí. Caminamos de regreso sin hablar. Antes de separarnos, me dijo algo que no entendí en ese momento. Este lugar no siempre está aquí. A veces se va antes que yo. Esa noche soñé con la casa. En el sueño estaba vacía. Flotaba sola en un espacio oscuro, rodeada de estrellas. Y yo estaba dentro, mirando una ventana desde la que la tierra se veía muy, muy lejos. Al despertar, supe algo con claridad. Había lugares en el mundo que no obedecían las mismas reglas, y su casa era uno de ellos. Después de lo de la casa, algo cambió en mí. Empecé a sentir miedo, pero no de ella. Miedo de estar viendo cosas que no debía. Miedo de que, si nadie más las veía, el problema fuera yo. Intenté hablarlo con mis padres. Les dije que la casa de la niña era rara, que el tiempo se sentía distinto ahí. Mi mamá me escuchó con paciencia forzada y luego me acarició la cabeza. Tienes mucha imaginación, dijo. Mi papá fue más directo. Deja de decir tonterías. En la escuela se lo conté a un amigo. Se rió. Me dijo que seguro me gustaba y por eso exageraba. Dejé de insistir. Aprendí rápido que hay cosas que cuando se dicen en voz alta, pierden forma y se vuelven ridículas. Pero lo peor no fue que no me creyeran. Fue darme cuenta de que, para los demás, ella era cada vez menos real. Un día pregunté por ella en la cuadra. Nadie supo decirme quién era. Algunos dijeron que nunca habían visto a una niña así. Otros dijeron que tal vez era nueva. Una vecina juró que en esa casa no vivía nadie desde hacía años. Fui a buscarla con desesperación. La encontré sentada donde siempre, mirando el cielo como si nada hubiera pasado. Nadie se acuerda de ti, le dije. Es normal, respondió. ¿Cómo que es normal? No estoy hecha para quedarme en la memoria de todos. Eso me dolió más de lo que debería. Sentí celos de un mundo que no podía verla como yo. Empecé a dudar de mí mismo, a preguntarme si realmente hablaba con ella o si todo ocurría solo en mi cabeza. Una vez, de puro miedo, le pregunté si yo estaba inventándola. Me miró con una mezcla de ternura y tristeza. Si me inventaras, no te dolería perderme. Esa noche tuve fiebre. Soñé que estaba solo en un cuarto blanco. Ella estaba detrás de un vidrio, golpeándolo sin hacer ruido. Yo gritaba, pero nadie me escuchaba. Al despertar, estaba seguro de algo.
El mundo estaba intentando borrarla, no de forma violenta, sino lenta, silenciosa, como se borra un recuerdo que estorba. Al día siguiente fui a la calle donde estaba su casa. Caminé hasta el final y no estaba. La calle terminaba antes. No había reja, no había casa, no había nada. Sentí pánico. Corrí de vuelta, llorando, buscándola. La encontré horas después. Se fue antes de tiempo, me dijo. ¿Volverá? No respondió. Ese fue el momento en que entendí algo terrible. No todos los encuentros están hechos para durar, y hay verdades que el mundo prefiere fingir que nunca existieron. La noche que ella desapareció no fue silenciosa. Eso es lo que más recuerdo. No fue un corte limpio. No fue como apagar una luz. Fue como si el mundo se hubiera puesto tenso, conteniendo el aire. Yo sabía que algo iba a pasar. No porque ella me lo dijera, sino porque el ambiente se sentía pesado, cargado, como antes de una tormenta, pero sin nubes. Ella me pidió que no fuera a buscarla esa noche. Quédate en casa, me dijo. Pase lo que pase. No, respondí. No voy a dejar que te vayas sin decirme por qué. Me miró durante mucho tiempo. Luego asintió, resignada. Entonces mira bien. Esto no se repite. Salí de mi casa cuando ya era tarde. Las calles estaban casi vacías. A cada paso, sentía que alguien me observaba desde arriba. El aire vibraba, literalmente. No sabría explicarlo mejor. Cuando llegué al lugar donde solíamos encontrarnos, ella ya estaba ahí, pero no estaba sola. Sobre nosotros, el cielo se veía distinto. No había estrellas claras, sino una especie de movimiento lento, como si algo enorme estuviera desplazándose detrás de la oscuridad. No hacía ruido, pero se sentía. Ellos ya vienen, dijo. ¿Quiénes? Pregunté, aunque en el fondo lo sabía. Entonces las luces aparecieron. No bajaron del cielo como en las películas. Simplemente estuvieron ahí. Luces blancas y suaves, suspendidas, sin forma definida. El suelo vibró levemente bajo mis pies. Quise correr. Mi cuerpo se movió, pero algo me detuvo. No era una fuerza física, era una sensación, como si mi voluntad hubiera sido puesta en pausa. Ella se acercó y me tomó de la mano. No tengas miedo, dijo. Esto no es el final. La miré. Por primera vez noté que sus ojos reflejaban las luces de una forma extraña, como si no vinieran de afuera, sino de adentro. ¿Te vas?, pregunté, con la voz quebrada. Siempre supe que no podía quedarme, respondió. Tú me ayudaste a recordar por qué. Las luces se intensificaron. El cielo, lo juro, se abrió. No como una grieta violenta, sino como algo que se aparta con cuidado. Detrás no había estrellas, sino profundidad, algo inmenso. Ella empezó a elevarse lentamente. No luchó, no gritó,
Me soltó la mano justo antes de desaparecer. «Vas a olvidarme», me dijo. «Y eso es lo que más va a doler». Quise gritar su nombre, pero no salió sonido. Todo se volvió blanco. Cuando desperté, estaba en mi cama. Era de día. Mis padres dijeron que había estado inconsciente varias horas. Nadie habló de luces, nadie habló del cielo. Pero yo sabía lo que había visto, porque desde esa noche, cada vez que miro arriba, tengo la sensación de que el cielo no es un techo, sino una puerta que ya se cerró para mí. Después de esa noche mi vida siguió. Al menos eso es lo que todos creen. Fui a la escuela, crecí, cambié de amigos, de casa, de ropa. Aprendí a fingir normalidad. Nadie volvió a mencionar luces en el cielo ni extrañas niñas. Con el tiempo, yo mismo dejé de hacerlo. Pero algo no regresó conmigo. Desde niño sentía que una parte de mí se había quedado suspendida en ese momento, mirando hacia arriba, esperando algo que no volvió. No era tristeza constante, era vacío, un hueco silencioso que no sabía cómo llenar. En la adolescencia intenté enamorarme. Lo logré, al menos en apariencia. Tuve novias, besos, promesas torpes, pero siempre había una distancia invisible, como si estuviera comparando todo con algo que no recordaba muy bien, pero que sabía que había sido más real. Cuando alguien me decía «te amo», algo en mí se cerraba. No porque no quisiera creerlo, sino porque sentía que ya había escuchado esa palabra en un idioma distinto. Uno que no existe aquí. Soñaba con ella sin verla. Despertaba con la sensación de haber hablado con alguien importante, pero sin saber con quién. A veces, al despertar, tenía la palabra «recuerda» en la punta de la lengua, sin saber qué significaba. Me volví obsesivo con el cielo, no de forma poética, de forma casi enferma. Me aprendí constelaciones, órbitas, nombres de estrellas, no porque me gustara la astronomía, sino porque sentía que, en algún punto, encontraría una respuesta o una señal. Nunca apareció. Con los años empecé a pensar que tal vez todo había sido un mecanismo de defensa, una fantasía creada por un niño solitario. Me repetía eso como un mantra. Era más fácil creer que estaba loco a aceptar que algo así hubiera pasado. Pero había detalles imposibles de ignorar. Marcas en mi cuerpo que no recordaba haberme hecho. Un lunar con una forma extraña, justo debajo de la clavícula. Pesadillas recurrentes con lugares que no se parecían a la tierra. Y la sensación más perturbadora de todas. Cada vez que estaba a punto de amar de verdad, algo dentro de mí se resistía. No con miedo, sino con lealtad. Como si ya hubiera elegido una vez. Como si, sin saberlo, ya le perteneciera a alguien más. Con el tiempo entendí que no estaba viviendo una ausencia común. No era un amor perdido. Era un recuerdo incompleto. Uno que seguía tirando de mí desde algún lugar que no podía nombrar. Crecí, sí, pero una parte de mí nunca volvió. Se quedó allá arriba,
mirando el cielo abierto, esperando a alguien que me prometió que olvidaría. Y cumplió. Los sueños empezaron muchos años después, no de golpe, sino como una filtración lenta. Al principio eran solo sensaciones. Despertar agitado, con el corazón acelerado, seguro de que alguien había estado conmigo. No veía rostros, no escuchaba voces, solo una presencia. Con el tiempo, los sueños se volvieron más claros. Siempre comenzaban igual. Yo flotando en un espacio oscuro, sin cuerpo, sin peso. No había miedo. Al contrario, me sentía tranquilo, como si ese lugar me resultara familiar. Luego aparecían las estrellas, no como puntos lejanos, sino enormes, cercanas, vivas. Algunas se movían, otras parecían observarme. Empecé a notar un patrón. Los sueños ocurrían las mismas noches, cuando había lluvias de estrellas, eclipses o cuando el cielo se veía especialmente limpio. No era coincidencia. Lo sentía en el cuerpo horas antes, como una presión suave en el pecho. En uno de esos sueños, la escuché por primera vez en años. «No estás perdido», dijo. Desperté llorando. Intenté ignorarlo. Pensé que obsesionarme con el cielo había terminado afectándome. Pero los sueños siguieron y empezaron a cambiar. Ya no estaba solo. A veces veía estructuras enormes flotando en el vacío. No parecían naves. Eran más bien lugares, espacios pensados para ser habitados. Había luz sin fuente, superficies que no eran sólidas, pero sostenían. Y siempre, al fondo, sentía que alguien me observaba, con una familiaridad dolorosa. En uno de los sueños, me vi a mí mismo desde afuera. Mi cuerpo dormía en la cama mientras algo, yo pero no del todo, se alejaba. No salía por la ventana ni por la puerta, simplemente dejaba de estar. Al despertar, encontré marcas nuevas en mi piel. Líneas finas, casi geométricas, que desaparecían en horas. Nadie más las veía. Para los demás, yo dormía normal. Pero yo sabía que no. Empecé a investigar. Leí testimonios de personas con experiencias parecidas. Sueños vívidos, recuerdos fragmentados, sensación de haber sido llevado a otro lugar. Todos coincidían en algo inquietante. La memoria no se iba sola. Alguien la quitaba. Fue entonces cuando apareció una palabra que me dio miedo leer. Abducción. Me resistí. No quería convertir mi vida en un cliché, pero las piezas se encajaban demasiado bien. La infancia, las lagunas, el vacío emocional, los sueños sincronizados con el cielo. Y sobre todo, ella. Una noche, en medio de un sueño, la vi claramente. Ya no era una niña. Me miró con la misma calma de siempre. «Estás empezando a recordar», dijo. «Y eso tiene consecuencias». Desperté con una certeza que no me dejó dormir más. Mis sueños no eran recuerdos deformados, eran visitas. Y algo o alguien estaba decidiendo cuándo podía volver.
Decidí buscar ayuda cuando dejé de distinguir bien entre estar despierto y estar dormido. No porque tuviera miedo de lo que soñaba, sino porque empezaba a extrañar más esos lugares que mi propia vida. El terapeuta no se burló cuando le hablé de los sueños, de la niña, del cielo. No me dijo que estaba loco. Eso fue lo que más me inquietó. Tu mente no está fallando, me dijo. Está bloqueando algo. Me explicó que a veces la memoria no se pierde, se guarda, se esconde para protegernos. Propuso hipnosis. Dudé. Parte de mí no quería recordar. Otra parte estaba desesperada por hacerlo. La primera sesión fue tranquila, demasiado. Su voz me guiaba mientras mi cuerpo se relajaba. Sentí el mismo hormigueo en el pecho que tenía antes de los sueños, la misma presión suave. Déjate caer, dijo. No vas a ningún lugar que no conozcas. Y entonces caí. No vi mi infancia, no vi traumas humanos. Vi una luz, un espacio enorme, curvo, sin esquinas. No caminaba, me deslizaba. No tenía cuerpo, pero tenía forma. Escuché voces, no con palabras, con intención. Sabían quién era. Ha regresado. Sentí, más que escuché. Vi figuras altas, delgadas, sin rasgos definidos. No daban miedo. Me observaban como se observa algo valioso y frágil a la vez. Y ahí estaba ella. Ya no tenía el aspecto de una niña. Era más alta. Su presencia llenaba el espacio. Sus ojos no reflejaban luz, la contenían. No debiste volver a abrir esto, me dijo, sin mover la boca. Quise tocarla. No tenía manos. Me llevaste contigo, dije. ¿Por qué? Porque tú pudiste verme, respondió. Y porque aceptaste sin entender. La sesión terminó de golpe. El terapeuta me sacó del trance abruptamente. Dijo que mis signos vitales se habían alterado, que había murmurado palabras que no reconocía. Salí temblando. Esa noche soñé despierto. Vi el mismo lugar. Esta vez no era un sueño. Ella estaba frente a mí. Si sigues recordando, ya no podremos protegerte, dijo. ¿De qué? No respondió. Por primera vez sentí verdadero miedo. No de ellos, no a lo desconocido. Miedo de que lo que yo llamaba vida fuera solo una versión incompleta de algo mucho más grande. Y supe, con una claridad que me heló la sangre, la hipnosis no había abierto un recuerdo, había abierto una puerta. Y algo del otro lado sabía exactamente quién era yo. En la segunda sesión de hipnosis ya no intenté resistirme. Sabía que, una vez abierta la puerta, no había forma de fingir que no existía. El terapeuta dudó. Dijo que había algo distinto en mis respuestas, como si mi mente no estuviera viajando al pasado, sino a otro lugar. Tenía razón. Esta vez no caí. Fui llevado. El espacio se desplegó frente a mí como si siempre hubiera estado ahí. No era una nave, era un entorno vivo. Las paredes se movían lentamente, como si respiraran.
La luz no venía de ningún punto en particular. Parecía surgir de todo. Ella estaba conmigo desde el inicio. Ahí entendí algo fundamental. Nunca fue una niña. Esa forma fue solo la manera en que pudo existir aquí, cerca de mí, sin romperme. En su mundo, su presencia era distinta, más intensa y más real. Así es como me ves cuando recuerdas, me dijo. No había tiempo como lo conocemos. Las escenas no avanzaban, se superponían. Caminamos por lugares imposibles, ciudades suspendidas en el vacío, superficies transparentes bajo las que se movían estrellas. No había ruido, pero todo estaba lleno de significado. Ella me explicó que su especie no viaja solo por el espacio, sino por estados de conciencia, que algunos humanos, por razones que ellos mismos no comprenden del todo, pueden percibirlos. Yo era uno de ellos. Por eso me encontraste, dijo. Por eso te encontramos. El vínculo entre nosotros no se construyó ahí, ya existía. En ese lugar simplemente se volvió completo. No había dudas, celos, miedo al abandono. El amor no era posesión, era reconocimiento. Vivimos cosas que no sé cómo medir. No fueron días ni años. Fueron experiencias enteras. Recuerdos que no caben en una vida humana. Nos despedimos muchas veces sin separarnos. Nos elegimos sin promesas. Y entonces entendí el sacrificio. Si recuerdas todo, me dijo, no podrás quedarte. No me importa, respondí. Me miró con una tristeza profunda. Eso dices como humano. Sentí como algo se cerraba en mi mente, como una mano suave pero firme. La sesión terminó. Desperté llorando, con una sensación de pérdida reciente, como si acabara de decir adiós. El terapeuta me dijo que había hablado otro idioma, que había pronunciado sonidos que no se parecían a nada que conociera. Yo no le respondí, porque ahora lo sabía. Hubo mundos donde la amé más tiempo del que he vivido aquí, y recordar eso tenía un precio. Después de la segunda sesión, empecé a perder cosas. No objetos, momentos, ideas completas que desaparecían a mitad del día. Podía estar hablando y olvidar de qué. Podía mirar una palabra y no reconocerla por unos segundos. El terapeuta dijo que era estrés. Yo sabía que no. Era como si alguien estuviera limpiando detrás de mí, borrando huellas antes de que pudiera volver sobre ellas. No de forma violenta, con cuidado, como se borra algo que importa. La tercera sesión nunca debió ocurrir. Él mismo lo dijo, pero yo insistí. Necesitaba entender por qué me habían dejado recordar solo a medias. Necesitaba saber qué había pasado después. Entré al trance más rápido que nunca. No vi mundos esta vez. Vi una despedida. Ella estaba frente a mí, tal como en mi infancia, con el mismo cuerpo, la misma altura, la forma que yo podía soportar. Esto es lo último que te voy a dejar recordar, dijo. Sentí pánico. No me borres, le pedí. Prefiero el dolor. Negó con la cabeza. No sabes lo que pides.
Me mostró algo que nunca había visto. Yo, adulto, completamente consciente, intentando vivir con todos los recuerdos intactos. No dormía, no comía, miraba el cielo con desesperación. Mi cuerpo seguía aquí, pero mi mente no. Te perdería, me dijo, y no te traje para perderte. Entonces entendí. El vacío que había cargado toda mi vida no fue un error, fue una concesión. Me dejaron el dolor porque era lo único que podía sobrevivir aquí. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cómo vives con eso? Me miró con una calma terrible. Yo recuerdo todo. Sentí algo presionar mi mente, no como una invasión, sino como una despedida lenta. Recuerdos enteros se comprimían, se alejaban, se volvían sensaciones sin forma. Te voy a dejar una cosa, dijo. Cuando mires el cielo y sientas tristeza sin motivo, soy yo. Desperté gritando. El terapeuta canceló todas las sesiones. Dijo que nunca había visto una reacción así, que era como si mi mente hubiera sido cerrada desde dentro. Tenía razón. No perdí el recuerdo porque fuera débil. Lo perdí porque alguien me amó lo suficiente como para quitármelo. Y eso fue lo que más me rompió. Después de la última sesión, algo en mí se calmó. No porque estuviera mejor, sino porque entendí que había llegado al límite. Como cuando sabes que seguir rascando una herida solo va a empeorarla. Volví a mi vida, o lo que quedaba de ella. Intenté, una vez más, amar a alguien aquí, de verdad, sin comparaciones, sin fantasmas. Y lo logré hasta cierto punto. Había cariño, compañía, rutina. Pero siempre había un momento, generalmente de noche, en el que todo se sentía incompleto. No por culpa de la otra persona, por mí. Aprendí a vivir con esa ausencia, como se vive con una cicatriz. Deja de doler, pero nunca desaparece. Hay días en los que apenas la noto, otros en los que pesa como si fuera reciente. Dejé de buscar respuestas, dejé de leer testimonios, de mirar documentales, de obsesionarme con el cielo. No porque hubiera dejado de importarme, sino porque entendí algo esencial. Algunas verdades no están hechas para ser sostenidas todo el tiempo. A veces, al mirar a alguien que amo, siento gratitud. No por reemplazarla, sino por permitirme seguir aquí, vivo, presente, humano. Ella me dio eso. Entendí que su amor no fue una promesa de quedarse, sino una enseñanza. Me mostró que el amor no siempre viene a acompañarnos toda la vida. A veces viene a marcarnos, a abrirnos y luego se va. Y eso no lo vuelve menos real. De vez en cuando, todavía siento esa presión en el pecho. Generalmente cuando el cielo está claro, cuando las estrellas parecen demasiado cercanas. Ya no me asusta. La reconozco. Es nostalgia por algo que no me pertenece aquí. Si algo aprendí es esto. No todos los amores están hechos para durar en el mismo lugar. Algunos existen solo para recordarnos que somos capaces de sentir más de lo que creemos. Y quizá eso sea suficiente. Nunca volví a verla.
no físicamente, no en sueños claros, ni en regresiones. Y aún así nunca se fue del todo. Hay noches en las que salgo y miro el cielo sin buscar nada en particular. No espero luces, ni señales, ni respuestas. Solo miro. Y a veces pasa una tristeza breve, profunda, sin nombre. No es depresión, no es melancolía común. Es otra cosa. Como recordar algo importante que no sabes explicar. Durante mucho tiempo pensé que mi historia era única, que había sido elegido o marcado. Hoy ya no estoy tan seguro. He escuchado a demasiadas personas describir el mismo vacío, la misma sensación de haber amado algo que no encaja en este mundo. Personas que no creen en ovnis, personas que no buscan misterio, personas que, aún así, miran el cielo con una familiaridad inquietante. Tal vez no todos los amores nacen aquí. Tal vez algunos vínculos cruzan cosas que no entendemos. Tiempo, forma, especie. Y tal vez el verdadero terror no sea que no estemos solos en el universo, sino que ya hayamos amado a alguien de allá arriba y no lo recordemos del todo. He aprendido a vivir con eso. Si esta historia te incomoda, si algo en ti se mueve mientras la escuchas, no significa que sea verdad, pero tampoco significa que sea mentira. Significa que tocó algo que ya estaba ahí. Porque el amor, cuando es real, no siempre se queda. A veces solo pasa para dejar una marca. Así que, si alguna vez miras una estrella y sientes tristeza sin razón, si por un segundo sientes que alguien te observa con ternura desde muy lejos, si el cielo te parece menos un techo y más una distancia, tal vez no estás imaginando cosas. Tal vez alguien en algún lugar también recuerda haberte amado y eligió olvidarte para que tú pudieras seguir aquí. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.